Soy Jacobo Dayan, profesor de la Universidad Iberoamericana y director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Reflexionar sobre el bien común en el siglo XXI nos lleva necesariamente a pensar, en mi opinión, de manera paralela en dos vías. La primera es la condición internacional, es decir, vivimos en un mundo globalizado que se globaliza cada vez más. Y los grandes problemas que buscan resolver el bien de las sociedades, de los individuos, de las comunidades, cada vez quedan más en manos de organismos internacionales, multilaterales. Pensemos en el cambio climático, pensemos en el modelo económico en el cual vivimos, pensemos en los grandes flujos migratorios que vemos con mayor frecuencia en nuestros tiempos, o en las condiciones de violencia e inseguridad que se dan en el planeta. Todo esto no puede ser resuelto a nivel local. Se requieren órganos multilaterales que garanticen o busquen proteger el bien común, la paz y la seguridad internacional. Para ello, el proyecto civilizatorio en el que hoy nos desenvolvemos, nacido en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, creó instituciones conocidas por todas y todos, la Organización de las Naciones Unidas y particularmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, órgano que busca garantizar la paz y la seguridad y poder resolver estos grandes problemas a los que nos enfrentamos todas y todos en el planeta en estos momentos y en las próximas, seguramente, décadas. Estos órganos multilaterales cada vez tienen menos capacidad de acción y esto en buena medida se debe a la falta de voluntad de las grandes potencias. Mientras esto no ocurra, garantizar la paz y la seguridad, encontrar una solución al problema del cambio climático, encontrarle una solución al modelo económico en el cual nos desenvolvemos y que genera y que continúa generando mayor desigualdad, pobreza, marginación, será prácticamente imposible. Es decir, desde lo local no se pueden resolver problemas que ya rebasan la capacidad de los estados. En esta lista solamente algunas, repito, cambio climático, modelo económico, paz y seguridad global, es decir, violencia, conflictos armados, migración. Los retos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI requieren de organismos multilaterales capaces de articular soluciones. No los tenemos y parece que no hay voluntad por crearlos. Esto necesariamente generará más desestabilidad y más violencia en los próximos años, más sufrimiento, menos bien común. Y en paralelo lo que tenemos es la solución local, es decir, cada vez los gobiernos de los estados se encuentran en menor capacidad de resolver los problemas que las sociedades, que cada vez somos sociedades más diversas, más complejas, con problemas más difíciles de resolver, tenemos gobiernos con menor capacidad de acción debido a la problemática internacional. Esto ha llevado a un descrédito de las democracias en buena parte del planeta. Lo que vemos, no nada más en nuestro país, sino replicado en múltiples países de la región, pues solamente por recordar el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, o gobiernos como el turco, el polaco, el húngaro, el surgimiento de los ultranacionalismos y la ultraderecha en distintos países europeos, el gobierno de India, el gobierno de Israel, es decir, en Filipinas, sobran ejemplos, en América, Bolsonaro, El Salvador, Nicaragua, los gobiernos se multiplican, gobiernos que no tienen un compromiso democrático y conocidos como populistas, que generan esperanza en la población, pero pocos resultados. Y es importante en pleno siglo XXI volver a poner el dedo en el renglón de la democracia. Por democracia solemos entender ir a votar, presentarnos en la urna, que haya elecciones regulares, recurrentes, libres, confiables, y como ciudadanas y ciudadanos pensamos que esa es nuestra responsabilidad, nuestro papel en una democracia. Las democracias son mucho más que ir a elegir gobernantes. Es una condición necesaria, pero ni cerca suficiente para la existencia de una democracia. Es decir, regímenes donde no hay elecciones regulares, donde no hay certeza en los resultados, donde las elecciones no son libres, evidentemente no es una democracia.
Pero para ser una democracia, que es la mejor manera que hemos podido encontrar para tratar de garantizar libertades y derechos para todas y todos, es decir, buscar el bien común de manera civilizada. Esto no quiere decir que otros regímenes no busquen el bien común, pero de manera civilizada y garantizando libertades y derechos, la democracia hasta hoy es nuestra alternativa más sólida. La democracia requiere mucho más cosas. Requiere división de poderes, es decir, acotar el poder al que se le da a los ejecutivos. Suelen ser división de poderes en legislativo, ya sea congresos o parlamentos, dependiendo del sistema político, un poder judicial y un poder ejecutivo, distintos órganos autónomos. Se requiere también de Estado de Derecho, es decir, la democracia no es el gobierno de las mayorías para que las mayorías hagan lo que quieran, aunque tengan mayorías para poder legislar cambios que restrinjan libertades y derechos. En el momento que esto ocurra, deja de ser una democracia. Las democracias garantizan libertades y derechos a todas y todos, a mayorías y a minorías. Una democracia debe permitir la posibilidad de que las minorías de hoy se conviertan en mayorías mañana. Una democracia exige el control del territorio. En México lo que vivimos con la violencia, con los grupos del crimen organizado y esta colusión con la clase política, es una pérdida del control territorial y con ello la pérdida de la capacidad del Estado para garantizarnos a todas y todos libertades y derechos, un futuro viable, y estamos a expensas de grupos criminales que operan en conjunto con actores del Estado. Entonces, una democracia requiere de muchos elementos. La democracia entendida, otra vez, como el gobierno de las mayorías, garantizando derechos de todas y todos, particularmente de las minorías, requiere de Estado de Derecho, condiciones de bienestar, división de poderes, control territorial, garantía de derechos, particularmente el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la educación, el derecho a la cultura. Y en pleno siglo XXI las democracias se enfrentan a graves problemas que llevan al descrédito de las propias democracias, que nos llevan entonces a gobiernos de cuño o con algún sesgo autoritario o poco compromiso democrático. El inicio del siglo XXI no pinta bien, las democracias se encuentran en crisis, los sistemas multilaterales de resolución de conflictos y particularmente aquellos que garantizan paz y seguridad internacional se encuentran en crisis y el mundo enfrenta retos que requieren acción de inmediato, particularmente el tema del cambio climático, que requiere una acción de inmediato y no ha habido reacción suficiente. El modelo económico tiene que ser replanteado y no se ha hecho, y las condiciones de seguridad de buena parte de la población tienen que ser garantizadas, no se ha hecho. El bien común, aquello que surge como proyecto civilizatorio, y tratando con esto cierro y regresando al inicio de esta charla, aquello que surge después de la Segunda Guerra Mundial como proyecto en dos documentos. El primero, la Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, después del horror de la Segunda Guerra Mundial, el bien común se trató de construir a partir de la creación de mecanismos internacionales multilaterales que garanticen seguridad y paz, y un piso mínimo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy ese proyecto está en crisis y, como ya decían Bertolt Brecht, aquello que no acaba de morir, que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, son tiempos convulsos como los nuestros. Me parece que es de suma relevancia que la Universidad Iberoamericana, particularmente en el Departamento de Reflexión Interdisciplinaria, tengan asignados recursos para hacer investigación sobre el bien común. Repito, estamos en momentos complejos que requieren de la academia pensando a fondo, los intelectuales pensando a fondo, las comunidades pensando a fondo, salidas a este modelo o este paradigma civilizatorio que muere y aquello que tendrá que nacer necesariamente en las próximas décadas. Ello requiere profundo pensamiento y profunda reflexión.